Hola, hola a todos los chicos del octavo año básico, espero que estén súper bien. Bueno, aquí nos encontramos retomando un tema que habíamos dejado pendiente desde el día lunes, ¿cierto? Que era un análisis sobre el diario de Ana Frank. Y hoy día continuamos este análisis, ¿cierto?, sobre el lamentable caso de esta niña que escribe en primera persona lo que ella experimentó junto a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, hoy retomamos el análisis sobre este interesante y a la vez lamentable libro que es El diario de Ana Frank. Resumiendo entonces y contextualizando, el nombre de Ana Frank en su idioma es Mary Frank, Anneliese Mary Frank, ¿ya? Ella nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Nemo, Alemania. Se hizo conocida gracias a su relato en el diario de vida, donde dejó constancia sobre los 2 años y medio de ocultamiento junto a su familia durante la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora vamos a hablar un poco respecto a la familia de Ana Frank. Como ustedes saben, ahí están las fotografías de ellos, ¿cierto? Ana es la segunda hija del matrimonio Frank, ¿cierto? Hija de Otto Frank y Edith Frank, ¿ya? Su hermana mayor llamada Margot Frank. Y bueno, su padre Otto es con quien ella mantenía una relación muy cercana. Él había sido teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y la madre era dueña de casa y cuidaba entonces de ambas hermanas, ¿cierto? Quienes también a su vez estudiaban en la escuela. Aquí hay algunas fotografías de la familia cuando las niñas estaban pequeñitas, ¿verdad? Y de ellos 4 cuando se encontraban bien, digamos. Primer escape, una vida tranquila. Le pusimos primer escape, aunque no fue tan así, ¿cierto? Esto fue más bien una mudanza, pero esta mudanza fue producto a que ellos ya estaban dejando de tener una vida tranquila. Le vamos a llamar así, ya que si bien no tuvieron que esconderse, entonces tuvieron que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, donde huyeron de los nazis y el conflicto que estaba siendo provocado por la Segunda Guerra Mundial. La tranquilidad fue relativa, ya que al cabo de un tiempo, como ustedes saben, se impusieron muchas restricciones para las personas judías, ¿ya? Fuese quien fuese, podrían haber sido periodistas, escritores o artistas, incluso así se realizaban intimidaciones y persecuciones hacia estas personas, ¿ya? Ellos tenían muchas restricciones, como lo habíamos mencionado el día lunes, que eran como, por ejemplo, asistir a lugares de encuentro donde fuera únicamente de judíos. Por ejemplo, si se querían ir a tomar un café o ir a algún lugar, tenía que ser solamente para judíos y ellos estaban obligados a inscribirse como judíos y usar un distintivo que era una estrella amarilla en su ropa, ¿cierto? Para que digamos, pudieran identificarlos y pudieran ingresar a estos lugares. ¿Ya? Por otra parte, tenían prohibida la diversión, tales como lugares de baile, cines, ¿cierto? Y algunas actividades. También se les realizaba un toque de queda donde ellos a las 8 de la noche tenían que estar ya en sus casas, ¿ya? A su vez, las niñas que iban a una escuela Montessori tuvieron que cambiar esto y empezar a asistir a una escuela judía impuesta también como una de las condiciones, ¿ya? Entonces la persecución no se detiene en Alemania, aquí fíjense en el mouse, no se detiene aquí, sino que aunque ellos se mudan a Ámsterdam, la persecución continúa acá más tarde, ¿cierto? En el año 1940, y aún así la familia entonces tiene que vivir una vida muy restringida. A pesar de esto, ellos seguían siendo felices y bueno, y seguían llevando una vida relativamente normal, ¿ya? Entonces, dentro de todo lo malo, los Frank llevaban una vida pasible en la que se podría llamar vida normal, ¿ya? Y en estos días, Ana escribía las cosas cotidianas en su diario de vida y también iba al colegio. Escribía sobre sus romances, amistades, lo que ella pensaba de la vida, sus travesuras en el colegio, ¿verdad? La madre, por su parte, cuidaba de ellas, el padre trabajaba en la empresa de la cual era dueño, que se llamaba Pectacom, ¿ya? Y esta empresa estaba especializada en la venta de hierbas y especies,
¿ya? Finalmente, la sensación de libertad llegó a un abrupto final cuando el ejército alemán invadió los Países Bajos en mayo de 1940, como les estaba mencionando. Entonces, la invasión pasó de estar acá a estar en este lugar nuevamente. La familia se ve bajo amenaza, ¿cierto? Y a raíz de esto, en la primavera de 1942, Otto decidió acondicionar un lugar que estaba detrás de su empresa y que más tarde iba a funcionar como un escondite, ¿cierto? En la parte vacía de la compañía, y a la cual Ana le iba a llamar el anexo. El anexo no estaba completamente terminado, ¿ya? Cuando un día, el 5 de julio de 1943, la hermana de Ana, Margot, aquí recorrijo, fue en 1942, ya que la hermana de Ana, Margot, recibió una carta, una citación para presentarse en un campo de concentración, ¿cierto? Que le llamaban campos de trabajo de la Alemania nazi, ¿ya? Y bueno, obviamente ustedes, los que leyeron el libro y vieron la película, saben que esta carta fue escondida por los padres de Ana y Margot, y le habían dicho a las niñas que la carta era para el padre de ellas y no para Margot, para que ella no sintiera susto. Bueno, a pesar de todo esto y que había llegado la carta para unos días después de la citación, y como el padre ya tenía preparado este escondite, entonces gatilló esto en la decisión de que los Franks se dirigieran rápidamente al escondite, pero ellos no fueron solos, ¿cierto? Fueron con una familia que era la familia de uno de los trabajadores de Otto, el padre de Ana, que era la familia Van Damme, ¿ya? Más tarde se integró un octavo integrante, valga la redundancia, que era el dentista Fritz Pfeffer, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden visualizar el anexo, ¿cierto? Que contaba con estos 3 pisos donde ellos podían habitar, dentro de los cuales estaban las habitaciones, el baño y el ático, donde a Ana le gustaba pasar horas mirando por la ventana qué es lo que sucedía afuera, aun cuando ella lo tenía prohibido, ¿verdad? Porque los podían descubrir. ¿Ya? En las partes bajas entonces tenían cocina donde todos compartían el baño, y recuerden que ellos tenían muchas restricciones para que no los escucharan en la parte exterior, ¿cierto? Ya fuese dentro de la oficina de la empresa de Otto o afuera en la calle, ¿ya? Esta es la parte frontal, ¿ya? Esta es la parte de atrás por donde Ana podía mirar por el ático. La parte frontal era muy similar, por lo tanto la gente que pasaba por la calle solamente podía ver esta parte que era la empresa, ¿ya? Y para poder llegar a la parte de atrás ellos tenían que cruzar este pasillo, ¿cierto? Y esta puerta que estaba ubicada acá. Esta puerta entonces fue camuflada, por decirlo así, con un estante de libros, para que nadie sospechara que detrás de ella habían más lugares por recorrer, ¿ya? Bien, como les decía también, los vidrios que daban vista hacia atrás fueron pintados, o sea, todo fue preparado para que nadie pudiera sospechar que atrás de estas oficinas existía otro lugar, ¿cierto?, donde se estaban refugiando algunos judíos para salvar sus vidas. ¿Ya? Acá pueden observar también la habitación real de Ana y su hermana, que fue en un principio y más tarde tuvo que compartir con el dentista, donde estaban pegadas las fotografías y las cosas más preciadas de la niña. Bien, durante la estadía entonces de estos 8 integrantes en el anexo sucedieron varias situaciones, tales como algunas discusiones que son propias de una convivencia, ¿verdad? Las diferencias de caracteres, de opiniones, así como también la escritura de la novela de Ana, porque ella quería escribir una novela que más tarde ella quería que fuese publicada, ¿cierto? Y también existió un romance entre ella y Peter, ¿ya? Mead, que fue una de las ayudantes y trabajadoras de Otto, fue una gran colaboración, ¿cierto? Porque ella cumplió un rol importante ayudando a la familia, entregándoles mercadería y trayéndoles las cosas necesarias desde el exterior, ¿ya? Lo cual era un gran riesgo, porque si ella era pillada ayudando a judíos, probablemente también ella iba a tener algún tipo de castigo. Sin embargo, eso no ocurrió, ¿verdad? Bueno, finalmente, y tras 2 años y medio del escondite, el 4 de agosto de 1944, los agentes holandeses detuvieron a la familia y amigos de la casa de atrás, entre comillas, ¿ya? Que era llamada el anexo a la casa de atrás, ¿ya? Tras un llamado anónimo.
Hasta el día de hoy no se sabe quién fue la persona que delató a esta familia, o también se dice que incluso puede haber sido algo casual, que también se había estado investigando previamente, ¿ya? No hay certeza entonces de quién fue el que acusó a esta familia. Estas son imágenes hipotéticas, son imágenes de las películas creadas. Hay 3 películas de la historia de Ana Frank, ya, unas más antiguas y otras más recientes. Bueno, pero esto refleja lo que había sucedido ese día cuando ellos habían sido arrestados. Ahí están todos los integrantes, intimidados por un policía, ¿verdad? Y ahí está la familia cuando había llegado a este escondite y el padre estaba brindando instrucciones. Tras esto, lamentablemente fueron llevados a barracas de castigo y separaron a los hombres de mujeres, ¿ya? Más tarde fueron llevados a un campo de concentración. El campo de concentración Auschwitz, Birkenau, ¿ya? Fue el primer campo de concentración. Bien, y ahí a este campo los llevaron en un tren, hacinados, supongan ustedes que en muy malas condiciones, sin alimentos y con un barril que ellos tenían que utilizar como un baño, ¿ya? Al llegar nuevamente, hombres y mujeres fueron separados, y esta fue la última vez que Otto pudo ver a su esposa y a sus hijas. En el campo de concentración, Otto tuvo que realizar trabajos de fuerza junto al señor Van Damme, con quien estuvo junto hasta que finalmente el señor Van Damme fue asesinado en una cámara de gas, ¿ya? Las chicas se encontraban en el campo de concentración Bergen-Belsen, ¿ya? Donde la señora Edith finalmente murió de hambre y sus niñas fallecieron a causa del tifus, de hambre y de fatiga y muchas otras malas condiciones en las que los tenían. Acá pueden observar imágenes, ¿ya? Donde se encontraba el campo de concentración. Como se pueden dar cuenta, habían niños de todas las edades, ya habían barreras para que no escaparan, y las camas constaban de 3 pisos, una al lado de otra, entonces sin ningún tipo de comodidad, por lo cual se propagaban todas estas infecciones y enfermedades, ¿cierto?, provocadas por el frío, por el hambre, por la mala higiene, etcétera. Y esto corresponde entonces a un descanso, ¿cierto?, a un pequeño recuerdo en memoria de las 2 hermanas, donde hay una costumbre judía donde a ellos se les dejan piedras en vez de flores, ¿ya? Yo sé, chicos, que esta historia es bastante conmocionante, ¿ya? Conmociona bastante, y quizás muchos dirán, bueno, no es una historia para niños y todo lo demás, pero esta historia nos habla de lo que sucedió en un pasado, que por muy terrible que suene, ya fue un pasado que sucedió, que precedió, que dejó marcas en nuestro presente, y que hoy en día se puede ver reflejado en muchas otras acciones, ¿cierto?, de discriminación racial, o cual sea la discriminación, ¿ya? Entonces, yo quiero que más que ustedes les dé pena o vean también la realidad triste que sufrió esta niña, también sean capaces de crear una reflexión, una crítica, un análisis para visualizar por qué suceden estas cosas hoy en día, por qué estamos como estamos y qué es lo que nosotros debemos hacer para corregir esto, de qué forma podemos contribuir a vivir en un mundo mejor, no volver a cometer los mismos errores. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de leer estos libros, chicos. Básicamente poder comprender nuestro pasado para poder vivir el presente, ¿cierto? Y visualizar lo que vamos a hacer en el futuro, ¿ya? Entonces, básicamente eso, veámoslo como personas grandes, veámoslo como personas críticas. Ustedes son chicos muy inteligentes que ya piensan, que ya son capaces de generar una opinión, ¿verdad?, respecto a todo lo que ocurrió. Y esto no es, a pesar de que fue un diario encontrado de una niña en particular, esto es algo que le sucedió a miles de personas, ¿ya? Entonces, deja un precedente bastante importante, ¿ya? Y es muy bueno que ustedes vayan conociendo la historia, la realidad. Bien, finalmente, entonces, acá están las realidades que vivió cada uno, ¿ya? Donde yo les había dicho que Edith había fallecido
En la película se muestra que a causa de pena, a causa de hambre, ¿verdad? Pero no hay una causa justificada. Margot murió de tifus, ¿cierto? Y Ana falleció también con tifus, al igual que su hermana. Lo más triste de todo es que Ana, por ejemplo, murió 2 meses antes de que liberaran a todos los del campo de concentración. O sea, ella estuvo a punto de poder marcharse, ¿ya? Dussel falleció por maltratos y enfermedades. Dussel fue una de las personas que ayudó a la familia también, ya fue uno de los jefes y socios de Otto que ayudó en el escondite. Peter era el hijo de los Van Damme y murió porque ya estaba extenuado, muy cansado por todo el trabajo, también fatigado, ¿ya? La señora Van Damme no se sabe tampoco específicamente la causa de muerte. El señor Van Damme murió dentro de una cámara de gas, que era donde encerraban a la gente y les ponían gas para que murieran por asfixia, ¿ya? Por muy cruel que suena, y uno no se explica por qué sucedían este tipo de cosas, así pasaba, chicos, en estos tiempos de guerra, ¿ya? Gracias a Dios, bueno, o la persona que ustedes crean superior, gracias al destino, a la conciencia generada, estas cosas ya no ocurren, ¿cierto? O cada vez son menores. Y Otto, bueno, Otto fue el único sobreviviente. Él fue liberado porque no estaba en condiciones de estar ahí debido a que estuvo muy bajo peso, ¿ya? Estuvo pesando 50 kilos y no estaba apto para estar dentro de los campos de concentración, ¿ya? Ustedes me podrían haber dicho, bueno, ¿por qué no lo mataron? Yo desconozco realmente por qué tomaron la decisión de liberarlo después del hospital, pero básicamente algo yo creo que tuvo que ver que él también participó dentro de la milicia, ¿cierto? Él fue militar, recuerden, pero tal vez no puedo contar esa experiencia porque habían condiciones detrás, no sé. Pero la cuestión es que él fue el único sobreviviente, el único liberado, ¿ya? Al volver a Ámsterdam entonces, Otto al cabo de un tiempo, quiere saber la realidad de su esposa y la realidad de sus hijas, ¿ya? Se entera primeramente que su esposa había fallecido dentro de los campos de concentración y más tarde se entera de que Ana y Margot también habían muerto por tifus. Esto provoca una gran pena de Otto. Y bueno, él se había reunido con Miep y el otro ayudante que quedaban dentro de la empresa. Miep le entrega el diario de vida que ella había guardado desde el momento que lo arrestaron. Cuando arrestaron a la familia, el diario quedó tirado, el diario de Ana Frank, ¿ya? Y bueno, Miep guardó este diario y se lo entregó a Otto. Otto leyó el diario, se sintió bastante orgulloso de su hija, ¿cierto? Y el deseo fue que todo el mundo conociera este diario y así fue como entonces el diario se publicó como el diario de Ana Frank, que más tarde se tradujo al francés, inglés y alemán y hoy a tantos otros idiomas. También hizo una fundación contra la discriminación para jóvenes, ¿ya? Eh, y la fundación de la casa de Ana Frank, que es la casa de atrás, ¿ya? O sea, en el fondo, esta casa de atrás, el anexo, aún existe, está ubicado en Ámsterdam y miles de personas lo visitan a diario, ¿ya? Hasta las 3 de la tarde las personas van cuando tienen una hora para asistir y tienen su entrada comprada por internet. Después de las 3 de la tarde va toda la gente que no tiene entrada previa comprada. Se llena esto todos los días, ¿ya? La gente va a visitar y el lugar está casi igual a como estaba cuando ellos estaban dentro, ¿ya? Pero no lo quisieron remoblar porque el padre de Ana, Otto, así lo decidió. Bueno, en 1960, que fue cuando se inauguró este museo Casa de Atrás, ¿cierto? Otto asistió a la inauguración y dio unas palabras, pero no pudo seguir hablando por la emoción, ¿ya? Otto también empezó a realizar conferencias a la juventud, como les decía, y hablaba sobre los derechos humanos. Finalmente, Otto murió en 1980, ¿ya? Él se volvió a casar después y su segunda esposa tenía una hija de la misma edad de Ana, ¿ya? Pero Otto siempre trató de dejar muy en alto la memoria de su hija, en dar a conocer lo que ella era una gran escritora, era una niña bastante madura para su edad, ¿cierto? Que tenía gustos de adultos en cuanto a la literatura, a la ciencia, a la historia, que a ella le encantaba, y que son representadas en las fotografías que ella tenía pegadas en su pieza. En el museo muestran, si ustedes quieren lo buscan después en YouTube porque hay un recorrido al museo, muestran las fotografías que Ana guardaba, ¿ya?
que eran mayormente obras artísticas, obras de historia, ¿cierto? Y ahí se puede ver el gusto de esta niña de 13 años, ¿ya? Tan jovencita que ya le gustaba de cosas mucho más complejas. Bueno, ella dejó un gran legado de libertad, un legado de no a la violencia, no a la discriminación, ¿cierto? La libertad hacia los derechos humanos, ¿ya? Y gracias a niñas como Ana es que las leyes fueron cambiando, el pensamiento fue cambiando, la conciencia fue cambiando. Por eso es que es tan importante conocer historias como esta niña, ¿ya? Ana fue una de tantas. Y bueno, gracias a todo y gracias a la agudeza de esta niña, ella dejó un registro de todo lo que se vivió para que hoy en día nosotros podamos conocer un poco de esta historia, ¿cierto? Y generar la conciencia que les había dicho anteriormente. Aquí yo les dejé algunas de las frases de Ana, ¿cierto? Como no quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser útil, a atraer el disfrute de toda la gente, incluso aquellos que nunca he conocido. Quiero seguir viviendo incluso después de mi muerte. Fue una de las cosas. Ella no quería pasar en vano por la vida, ella quería ser alguien reconocida, ¿cierto? Quería dejar una huella y lo hizo, ¿cierto? Gracias a su escritura. También la obtención de la felicidad significa hacer el bien y el trabajo, no especular y ser perezoso. La pereza puede parecer atractiva, pero solo el trabajo le da la verdadera satisfacción. Ustedes se preguntarán, ¿qué hizo esta niña que fue tan esforzado? Bueno, escribir es algo esforzado, porque ella, para crear una novela, para hacer las grandes obras que hacía, tenía que pensar, tenía que imaginar y dedicar bastantes horas a esto, ¿ya? Esto es un arte también. Entonces, a través de eso, Ana nos dejó el legado a nosotros, de todas maneras. Bien, chicos, ahora vamos de lleno a la evaluación que yo les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Entonces, estas son 11 preguntas, ¿cierto? Y también algunas indicaciones para que ustedes hagan. Y que son bastante sencillas para los que leyeron el libro, vieron la película, se juntaron, se reunieron conmigo el día lunes, más este comentario, yo creo que estamos absolutamente aptos para poder responder, ¿ya? Entonces, como número 1 dice, relata el contexto en que Ana obtiene su diario de vida. Súper fácil, ¿cierto? Todos ustedes saben cómo fue que ella obtuvo este diario de vida, ¿verdad? Sabemos que el diario de vida ella lo obtuvo porque lo solicitó, ¿verdad? No voy a decir nada más, ¿ya? Menciona al menos 3 de las restricciones vividas por Ana y sus familiares en Ámsterdam. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando sobre las cosas que ellos no podían hacer? Que se mudaron a Ámsterdam y aún así ellos tenían restricciones para ir a ciertos lugares, etcétera. Bueno, a eso me refiero. Quiero que me mencionen al menos 3 cosas que ellos no podían hacer, ¿ya? Por ser judíos. A eso me refiero. 3 puntos. Luego, número 3, explica qué quiere decir Ana con su frase, el papel es muy paciente. Ella dice esta frase en su libro y quiero que ustedes lo interpreten y me digan qué fue lo que ella intentó decir con esta frase. Traten de ser, por favor, lo más juiciosos posibles y fundamentar, ¿ya? Número 4, ¿cómo llama Ana su diario de vida? Ella le pone un nombre al diario de vida. ¿Recuerdan el nombre? Tiene el nombre de un dibujo animado. ¿Ya? Ustedes por favor ahí búsquenlo y esto tiene un punto. Número 5. ¿Cómo es la relación entre Ana y su madre? Quiero que me digan si esta relación era cercana, si era buena, si era mala, ¿ya? Y por qué ustedes creen que era así. Siempre recuerden buscarle el porqué a las cosas y justificarme por qué pasaba, ¿ya? Recuerden que tenemos que ser lo más críticos posibles como personas conscientes y pensantes sobre lo que leímos, ¿ya? Número 6. ¿De qué forma Miep ayudaba a la familia Frank? ¿Se acuerdan quién era Miep? Esta mujer que ayudaba, ¿cierto? ¿Qué cosas iba a dejar ella al anexo? ¿De qué manera lo hacía? ¿De qué forma ayudó? ¿Ya? Me tienen que explicar o darme ejemplos, ¿cierto? De cómo ella ayudaba a esta familia. Esto tiene 2 puntos. Número 7. ¿Por qué creen ustedes que se generaban discusiones entre los Frank y los Van Damme, que eran estas 2 familias que estaban dentro del anexo? Yo lo había dicho recientemente, ¿ya? Búsquenlo en el video o si no, bueno, ya ustedes tendrían que saber por qué se generaban estas discusiones, ¿cierto? Número 8. Presenta una opinión crítica frente a la persecución realizada a las familias judías en aquella época. Quiero que ustedes me den su opinión personal y crítica. ¿Les parecía bien? ¿Les parecía mal? ¿Por qué les parecía así? A eso me refiero, ¿ya? Que sean bastante críticos y juiciosos respecto a esto. Número 9. Si ustedes hubieran vivido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el periodo
que vivió Ana, ¿se habrían arriesgado a ayudar a una familia judía? ¿Sí o no? ¿Y por qué? 2 puntos. Número 10. Menciona un plan que haya tenido Ana para el final del Holocausto. O sea, ¿qué es lo que Ana estaba pensando hacer después de que terminara todo esto? Porque Ana nunca pensó en morir, ¿ya? Ella al principio, tenía miedo como toda la gente, pero ella decía, si yo salgo de todo esto, ¿ya? Y quedo viva, quiero hacer tal cosa. Ella tenía un plan. ¿Cuál era su plan? ¿Qué quería hacer ella? Es como cuando ustedes piensan en el futuro y dicen, cuando yo sea grande quiero ser doctor. ¿Qué quería hacer Ana? ¿Cuál era su plan? ¿Ya? Ustedes me lo mencionan. Y por último, 11 y no menos importante, dice, en base a lo leído, genera una opinión personal. O sea, esto ya es una opinión general, ¿ya? Ustedes tienen que darme su opinión respecto al libro en general. A todo lo que leyeron, a todo lo que experimentaron con el libro, a todo lo que conocieron y imaginaron con el libro, me lo tienen que fundamentar. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo les pareció? Por ejemplo, pueden agregar qué fue lo que más les impactó, qué fue lo que menos, o qué fue lo que más les emocionó, ¿ya? O si algo les pareció absurdo, si algo les causó mucha extrañeza, etcétera. Todo lo que ustedes puedan haber sentido y puedan haber pensado en este relato, me lo ponen como opinión y lo fundamentan, ¿ya? Si tienen que hacer algún tipo de cuestionamiento, preguntarme por qué, etcétera. Ya, chicos, no hay límite de líneas, ustedes háganlo de las líneas que les salga. Ya, obviamente no nos extendamos tanto ni lo hagamos muy cortito porque la idea es que sea una opinión. Yo creo que este libro da para mucha opinión, ¿cierto? Para bastante crítica, ¿ya? Entonces, eso, chicos, esta es la evaluación. Yo la veo bastante sencilla para ustedes, ¿cierto? Para el nivel de chicos de octavo. Y básicamente es algo que ya habíamos conversado, que ya habíamos visto y es una información que ustedes la pueden encontrar disponible en todas partes, ¿ya? Así que espero que les vaya súper bien y me mandan esto para el día viernes entonces a mi mail, ¿ya? Lo hacen en sus cuadernos. Que estén muy bien, chicos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.